3 metros de altura, doble hilera de dientes y una ferocidad diseñada no para convivir con nosotros, sino para devorarnos. No son monstruos de ficción, son los Nefilim, esos que la Biblia llama hijos de Dios, pero que los antiguos conocían como los titanes de la carne. Hola, soy Vanessa. Hoy vamos a abrir una fosa común que lleva miles de años sellada y que la historia oficial ha intentado borrar de un plumazo porque no encaja en sus cómodos libros de texto. Año 1911, Nevada. El aire en la cueva de Lovelock es rancio, pesado, cargado con el olor de milenios de olvido. Los mineros que entraron allí buscaron guano, el valioso estiércol de murciélago de la época. Pero el destino tiene un sentido de humor macabro. Bajo metros de suciedad acumulada, no solo encontraron abono, encontraron una mirada que llevaba muerta miles de años, pero aún gritaba. Eran momias, pero no como las de Egipto. Estas medían cerca de 3 metros. Su piel, curtida por el salitre, envolvía una estructura ósea que desafía la lógica. Y ese cabello, un rojo antinatural, como sangre seca bajo la luz de las antorchas. Cuando los mineros abrieron sus mandíbulas por curiosidad, el horror se hizo real. 2 hileras de dientes perfectos, afilados, diseñados para triturar huesos con la facilidad con la que tú muerdes una manzana. A ver, detengámonos un segundo en el detalle de los dientes. Doble hilera de dientes. La ciencia oficial dice que eso es una deformidad genética, o mejor aún, que los mineros se lo imaginaron. Claro, porque todos sabemos que cuando entras en una cueva oscura a buscar caca de murciélago, lo primero que haces, pues, es inventarte una anatomía dental imposible por puro aburrimiento. Los indios Paiute lo sabían. Ellos no los llamaban gigantes con admiración, los llamaban los Siteka, monstruos caníbales que bajaban de las colinas en mitad de la noche para llevarse a sus hijos. Para los nativos no era un mito, era una plaga que había que exterminar. Hoy los investigadores de lo prohibido sospechan que estos seres no eran los Nefilim originales de los que hablan los textos antiguos, sino algo quizás más inquietante: sus descendientes salvajes, el último rastro físico de una genética divina que terminó degradándose en las cuevas de América. La leyenda dice que quemaron la cueva para borrar el mal, pero el verdadero mal no fue el fuego de los indios. El verdadero mal fue el silencio de los hombres de traje que llegaron después. En cuanto el Smithsonian puso un pie en Lovelock, la historia se volvió ceniza. Los huesos fueron metidos en cajas, los periódicos fueron silenciados y el mundo volvió a dormir tranquilo. ¿Por qué ocultar algo tan grande? Ocultan estos restos no porque cambien nuestra cronología, sino porque rompen nuestra realidad. Admitir la existencia de los Nefilim es admitir que las leyes de la biología que nos han enseñado son una mentira. Es confesar que no estamos solos, que nuestra historia fue intervenida por inteligencias que no comprendemos y que durante siglos el ser humano fue una pieza más en un juego de dioses y monstruos. Prefieren que creas que eres un mono que evolucionó por azar antes de dejarte saber que eres el sobreviviente de una guerra contra lo imposible. Lo más triste de Lovelock no fue el fuego de los indios para defenderse de unos caníbales, fue el silencio de los hombres de traje que llegaron después. En cuanto el Smithsonian puso un pie en esa cueva, la historia real se convirtió en ceniza administrativa. Al final, en la arqueología, si el hueso no cabe en la caja del museo, es que el hueso no existe, ¿verdad? Pero para entender realmente quiénes eran estos seres de Lovelock y de dónde venía esa sangre roja y violenta que no parece de este mundo,
tenemos que viajar mucho más atrás en el tiempo. Tenemos que ir al origen de la estirpe. Tenemos que entender qué son exactamente los Nefilim. La Biblia, en su versión más limpia y censurada, los menciona casi con miedo, de pasada, como si quisiera cumplir el expediente sin entrar en detalles escabrosos. Pero existe un texto que la Iglesia expulsó de sus páginas con una furia sospechosa, el libro que fue enterrado durante siglos porque contaba la verdad sin filtros, el libro de Enoc. A ver, seamos sinceros, la Biblia oficial es la versión de Disney comparada con lo que dice el libro de Enoc. Este texto nos habla de los vigilantes, 200 ángeles, liderados por un ser llamado Semyaza, que miraron hacia abajo y sintieron un hambre que no era divina. No bajaron el monte Hermón para traernos paz o iluminación. Bajaron para saciar un deseo prohibido con las hijas de los hombres. Pero ¿cómo ocurrió realmente? ¿Cómo fue ese primer contacto que cambió nuestra sangre para siempre? Imagina la cima del monte Hermón envuelta en nubes negras que parecen palpitar. El cielo se desgarra y 200 luces caen como estrellas heridas sobre la roca fría. No caminan, flotan a pocos centímetros del suelo, rodeados de un olor a ozono y azufre que hace que hasta los pájaros enmudezcan. Al principio, no asustaron a las mujeres con gritos, las atraparon con el asombro. Aparecieron ante las aldeas como figuras demasiado altas, con una simetría física que resultaba perturbadora. Su piel no era carne, era como obsidiana pulida que emitía un zumbido constante, una vibración que las mujeres sentían en sus propios huesos antes de escucharlos hablar. No usaron la fuerza bruta, usaron la seducción del conocimiento. Se sentaban en los círculos de fuego de los campamentos humanos y con dedos que terminaban en luces tenues, empezaron a susurrar secretos que ninguna mente mortal debería poseer. A unas les mostraron cómo extraer raíces para crear pinturas que hacían que sus ojos brillaran como esmeraldas. A otros les enseñaron a golpear el metal hasta convertirlo en láminas que cortaban el viento. Fue una transacción oscura. Los vigilantes se convirtieron en los maestros de la humanidad para ganarse el derecho a entrar en sus lechos. Básicamente, los ángeles les hicieron un tutorial de maquillaje y de herrería a cambio de lo que más querían. Fue el peor negocio de la historia. Por un poco de sombra de ojos y una espada mejor, la humanidad le vendió su ADN a unos seres que no tenían nada de santos. Cuando un vigilante tocaba la piel de una mujer, el frío de lo eterno se mezclaba con el calor de lo mortal en un contacto magnético que dejaba una marca invisible en nuestro ADN. Pero el universo tiene leyes inamovibles, y cuando lo divino se mezcla con lo mortal sin permiso, el resultado no es un milagro, es una monstruosidad, los Nefilim. No eran solo hombres altos o héroes de leyenda, eran aberraciones genéticas. Poseían el intelecto de los ángeles, pero la violencia ciega de las bestias. El libro de Enoc relata que los embarazos que siguieron fueron una tortura física. No eran gestaciones normales. Se habla de vientres que crecían con una rapidez aterradora, alimentados por una energía que devoraba la vitalidad de la mujer. Al nacer, estas criaturas ya tenían mirada de depredador. Eran híbridos que crecían metros cada mes, con una voracidad que la tierra no podía sostener. Empezaron devorando el ganado, luego los bosques, y cuando el hambre los consumía, fijaron sus ojos en nosotros. La humanidad se convirtió en ganado para los hijos de los ángeles. Imagina vivir en un mundo donde el depredador más letal mide 3 veces más que tú y es capaz de leer tus pensamientos. Eso no es una leyenda bonita, eso es una pesadilla biológica,
convertirnos en el plato principal de unos gigantes que encima sabían lo que estábamos pensando. Normal que estuviéramos al borde de la extinción. Fue entonces cuando ocurrió lo que hoy llamamos el diluvio universal. Pero olvida la imagen del Dios enfadado. El diluvio fue un acto de misericordia desesperada. Fue un intento del arquitecto del mundo por borrar un error en el código fuente, por realizar una cirugía de emergencia a escala global para limpiar una mancha en el ADN humano que nos condenaba a ser esclavos para siempre. Se trató de purgar la sangre de los gigantes para darnos un futuro. ¿Pero estamos seguros de que el agua fue suficiente? Mientras el mundo se ahogaba, los secretos de aquel pacto oscuro en el Monte Hermón se hundían en el lodo, esperando el momento de volver a emerger en las sombras. El diluvio fue un reset del sistema, pero viendo lo que encontraron en la cueva de Lovelock o lo que el Smithsonian intenta esconder, me da a mí que el virus de los gigantes no se borró del todo. Llegamos ahora al punto donde la piel se eriza de verdad. ¿Por qué, si estos seres fueron tan reales como tú y como yo, no hay ni un solo fémur gigante expuesto en el escaparate principal del Museo de Historia Natural? La respuesta es tan fría como el acero de un bisturí, porque la historia no es lo que pasó, sino lo que nos permiten creer. Imagina los sótanos de Washington a principios del siglo XX. Imagina pasillos interminables que huelen a polvo y a secretos guardados bajo llave. A finales del siglo XIX, Estados Unidos era un inmenso campo de huesos. En Ohio, en Wisconsin, en Kentucky, cada vez que un granjero abría un túmulo, aparecía una anomalía. No eran simples tumbas, eran cápsulas del tiempo que contenían esqueletos de 2,5 metros y hasta 3 metros de altura. Los periódicos de la época, como el New York Times, hablaban de ello con la normalidad de quien anuncia el clima. Hablaban de mandíbulas que podían encajar perfectamente alrededor de la cabeza de un hombre moderno. Fijaos qué curioso. Hoy nos llaman locos por dudar, pero en 1900 el New York Times, que no era precisamente un blog de conspiraciones, publicaba estas noticias en portada. Es la gran paradoja. Parece que cuanto más tecnología tenemos, más memoria perdemos. Pero claro, es más fácil llamar leyenda a lo que no sabemos cómo explicar. Incluso el propio Abraham Lincoln, en un discurso frente a las cataratas del Niágara, dijo con una solemnidad que hoy nos prohibirían: los ojos de esa raza de gigantes, cuyos huesos llenan los túmulos de América, han contemplado estas aguas igual que los nuestros. El presidente no hablaba de metáforas, hablaba de vecinos antiguos. Pero entonces algo cambió. El darwinismo se convirtió en la nueva religión científica y los gigantes se volvieron un estorbo para la narrativa de monos a hombres. No podían permitir que un monstruo bíblico rompiera la línea recta de la evolución. Y así comenzó el gran asesinato de la memoria. Se sabe de barcazas enteras cargadas con huesos colosales que salían de los puertos de Virginia para ser arrojadas en mitad del océano Atlántico, en fosas tan profundas que ningún buzo podría jamás recuperarlas. Tirar la historia al fondo del mar para proteger la paz académica, un plan sin fisuras, ¿verdad? Se dice que el Smithsonian destruyó miles de restos no por ciencia, sino por control, porque si aceptamos que hubo gigantes, aceptamos que no somos los dueños del tiempo, sino los inquilinos de un mundo que ya fue gobernado por otros. Al final del día, puedes quemar el papel y puedes hundir el hueso, pero hay evidencias que ni el tiempo ni la censura pueden borrar: las piedras. Cuando miras los bloques de 800 toneladas de Baalbek o las murallas de Sacsayhuamán, donde las piedras se encajan como si fueran mantequilla, la lógica se rompe.
Nos dicen que usaron cuerdas y poleas de madera, pero la verdad es más sencilla y más aterradora. Fueron puestas ahí por manos que no eran como las nuestras. Manos que veían esas rocas como nosotros vemos un ladrillo. Los Nephilim habitan hoy en ese lugar incómodo donde el mito se toca con la realidad. Sus genes, diluidos por los siglos, quizás sigan vibrando en alguno de nosotros, pero su mundo se acabó de forma violenta. Al final, la historia no es lo que pasó, sino lo que han decidido dejarnos saber. Pero por mucho que quemen los informes, el códice siempre termina abriéndose. Si este expediente os ha hecho cuestionar lo que sabéis, dejadme un buen like y compartirlo con ese amigo que todavía se cree la versión de los libros de texto. Suscribíos para que sigamos desenterrando juntos la cara B del pasado. Soy Vanessa y recordad, la verdad nunca es lo que parece. Un beso enorme y nos vemos en la próxima investigación.